Buenas noches, apreciados estudiosos. Nuevamente el día de hoy acompañándolos en el diplomado 13485 que están ya en la recta final. Hoy vamos a revisar, el ingeniero Mucovil me ha invitado para darles la charla del módulo 7 correspondiente a las directrices de la auditoría interna de gestión. Para eso, entonces, pues bien importante que el día de mañana, pues obviamente que estaba programada esta videoclase, realicemos una sesión en la cual ustedes puedan abordar dudas o inquietudes que tengan al respecto del diplomado, de los módulos que vienen. Recuerden que ya estamos por finalizar y la idea es que se pongan a tono con todas las actividades. Entonces, el día de hoy, pues les voy a traer la parte de directrices de la auditoría interna. Esta con objetivo uno, de que ustedes sepan fundamentar y documentar hallazgos encontrados en una auditoría para el caso de que fueran ustedes auditores y viceversa. Obviamente que identifiquen fortalezas y oportunidades cuando reciben una auditoría interna. Adicionalmente, si son auditores o auditados, definir claramente el objeto, las actividades y los responsables de las personas que van a desarrollar y organizar la auditoría. Esto hace parte de los procesos y el contenido temático que vamos a ver en estos 30 minutos de charla. La idea es no abrumarlos con tanta información, igual tienen las presentaciones y darle tips importantes para que ustedes puedan dominar muy bien una auditoría cuando reciban una auditoría de certificación, por ejemplo, de la ISO 13485 y se quieran certificar, o si también quieren certificarse en ISO 9001, también lo pueden hacer, o el sistema integrado que involucra la parte ambiental y adicionalmente las 18.000 que son las OXAS. Entonces, digamos que es la importancia que ustedes se preparen y tengan un conocimiento, acercarnos un poco a qué es todo el mundo de las auditorías. Entonces, vamos a ver directrices, principios, cuáles son las actividades, vamos a ver cuáles son las competencias para que exista un auditor, para que nazca un auditor. Las actividades que se hacen pre, durante y post auditoría son bien importantes y cada una de las organizaciones cómo debe organizarse para recibir la auditoría, para entender los informes que se generan, para el seguimiento posterior que se le hace a las mismas y adicionalmente cómo realizar estas auditorías con los requisitos de la ISO 19011, una norma que está normalizada por ICONTEC. La pueden estudiar en la opción de bases de datos en el convenio que tiene la Universidad Manuela Beltrán con el ICONTEC. De allí la pueden verificar. Es una norma que se utiliza a nivel internacional para tener unos lineamientos claros sobre cómo es el manejo de las auditorías. Esta norma, como les venía diciendo, tiene un contenido amplio desde la parte de cómo debemos hacer toda la parte de organización de la auditoría y también cómo un profesional que quiera y que tenga las habilidades de auditor o se encuentre certificado como auditor en las diferentes disciplinas, pues pueda realizar bajo un estándar internacional el proceso, con un criterio claro, obviamente, porque la idea es que ustedes también exijan que la persona que les audite tenga el conocimiento de lo que ustedes fabrican, producen, importan, porque en esa medida van a tener un buen interlocutor. Y en esa línea, obviamente, pues van a tener, por ejemplo, para el caso de certificarse en la 13485, ustedes esperarían un médico, un, un ingeniero biomédico que conozca del proceso como tal para el caso de los equipos biomédicos, y en ese orden, digamos, si van a hacer una certificación de medicamentos, pues uno esperaría un químico farmacéutico,
o para el caso de reactivos de diagnóstico, pues un bacteriólogo. Esto porque les permite a ustedes tener una plena certeza de que quien los audita tiene las competencias y conoce el proceso como tal. Entonces, esta norma es bien interesante para que la puedan consultar. Hoy la vamos a tocar en diferentes aspectos que les va a servir a ustedes para identificarse un poco con ella e irla conociendo en estos 30 minuticos de charla. Entonces, esta norma que es internacional, obviamente es una guía, no es una norma certificable, es una guía realmente para que ustedes puedan hacer la planificación y obviamente implementar todo el proceso de auditoría. También existe dentro de la norma una bien importante que es la ISO 17021. ¿Esto para qué sirve? Esta norma nos sirve porque primero nos ayuda a certificarnos en sistema de gestión de la organización, incluyendo la parte de calidad, sistema de gestión ambiental. Y los requisitos aplican específicamente a las organizaciones u organismos de certificación. Llámese un Icontec, un Buró Veritas, un SGS, como le estuvieron ustedes consultando en la tarea del módulo 4, y les facilita bastante el proceso desde el punto de vista de las auditorías. Las auditorías involucran no solamente al personal de la institución, sino también los proveedores y también los clientes. Ellos también hay que involucrarlos en este proceso. Entonces, esta también se las dejo para que la puedan consultar en el momento en que deseen. Voy a mover esto para acá. Creo que aquí como que nos, nos hace, nos quita un poco de visibilidad de la presentación. Bueno, dentro de los principios de la auditoría encontramos algo bien importante para los auditores. Entonces debe ser una persona supremamente imparcial, ser muy profesional, trabajar con honestidad, diligencia, responsabilidad, observar y cumplir todos los requisitos legales que sean aplicables, es decir, que ustedes vean en él que conoce y se basa directamente en lo que establece la normativa cuando va a hacerles una revisión. Para el caso de dispositivos médicos, si él les va a auditar, por ejemplo, el programa de tecnovigilancia, pues que él tenga muy claro hasta dónde va la normativa y en qué les aplica a ustedes. Eso ya lo vimos anteriormente. Como les decía, ser muy imparcial, justo, eh, evitar obviamente que sea influida su buen juicio y tener confidencialidad de la información, toda vez que los auditores pues tienen un manejo fuerte de la información que tiene la empresa para poder auditar, que es lo que vamos a ver adelante. Dentro de los principios de la auditoría existe la independencia, que refiérase a la imparcialidad y objetividad de las conclusiones de la auditoría, porque a veces les puede pasar que el auditor está haciendo la actividad, pero pareciera que no tiene empatía de pronto con el auditado y busca de cualquier manera sacar algún hallazgo. Entonces, en esa parte que hay que tener mucho cuidado, ser muy cuidadosos, buscar siempre pues entregar lo que se pide, que eso es una regla de oro que sirve muchísimo en estos procesos, es decir, que ustedes tengan siempre que les hagan una pregunta, un cuestionamiento, pues primero manejar muy bien los nervios, porque hay gente que no lo sabe manejar, y responder lo que se pregunta y lo que se exige, ni más allá ni más acá. Es decir, estrictamente lo que él está solicitando, esto les ayuda mucho durante el proceso. ¿Por qué? Porque todo dentro de los principios como es el siguiente, el enfoque basado en la evidencia, es lo que les permite a los auditados levantar los hallazgos fiables y reproducibles durante todo el proceso. Es la evidencia. Entonces, si ellos le solicitan un registro, un formato, un procedimiento, inmediatamente ese es el que entregan. No dicen, no, pero es que yo tengo el procedimiento para fabricar mi equipo biomédico, pero es que aquí le tengo este otro, aquí le tengo este otro. No, nos vamos directamente a la fuente principal. Esto nos ayuda bastante en los procesos de auditoría. Entonces,
Dirán, bueno, ¿y entonces por qué nos auditamos? Digamos que cuando hablamos de auditorías internas, pues obviamente estamos hablando de contribuir a la mejora del sistema de gestión que tengan implementado, cumplir con los requisitos externos, es decir, la certificación de una norma de sistema de gestión. Entonces, en este caso, la auditoría interna nos ayuda a revisar que si nos estamos certificando en la ISO 13485, estemos cumpliendo con los requisitos y los debes que se exigen dentro de la norma. Recuerden que todo debe ser cumplido en cada una de las etapas del proceso. Entonces, en este caso, estas auditorías nos sirven para ello. Las auditorías de certificación ya son las auditorías que hacen durante más o menos 8, más o menos, que es lo que dura para que ustedes puedan acceder a una certificación por parte, en este caso, de la empresa que ustedes hayan contratado para que lo certifique, en ISO 13485. Y las auditorías internas, que es lo que estamos revisando, ya es un proceso para contribuir a la mejora, verificar conformidad, obtener confianza en la capacidad de un proveedor, determinar cuánto es la efectividad del sistema, qué tanto hemos madurado, si definitivamente se están utilizando todos los formatos, si se aplican los procedimientos, si estamos realmente haciendo las cosas alineados a los objetivos de la organización. Entonces, dentro de la norma 19011, que es la que estamos trabajando, establece los objetivos del programa de auditoría, como les venía comentando. Dentro de eso, nuevamente traemos nuestro ciclo de Deming: planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, establecemos todo el alcance que vamos a evaluar, qué proceso se va a auditar. Cuando ustedes se certifican por primera vez en la norma, en este caso la ISO 13485, se verifica todo el proceso. Cuando vienen a hacer una visita de recertificación, eligen procesos claves dentro de todo el sistema de gestión, no los auditan todos. Entonces, en ese caso, es importante diferenciar cuando estamos en certificación y cuando estamos en la auditoría interna, que se organiza de manera homóloga. Entonces hablamos de una planificación, luego generar ya el programa de auditoría, quién va a ser los miembros del equipo auditor, asignar las responsabilidades, quién es el líder del equipo, porque a veces ustedes pueden tener, les pueden decir, no, él es el líder, el equipo, pero viene un observador, entonces hay que también entender que el observador no se mete tanto como si lo hace el líder del grupo. Eh, Adicionalmente, el monitoreo del programa, de todo lo que se hizo en la auditoría, y revisar todas las mejoras que estaríamos en el actual. En el capítulo 7 de esta norma se establecen competencias y evaluación de los auditores y cómo realizar la auditoría, que es lo que les estaba mencionando. Entonces, en un diagrama un poco más amplio, hablamos de vamos a iniciar auditoría, preparamos todas las actividades, ejecutamos cada una de las actividades que fueron programadas, posteriormente preparamos el informe de la auditoría, la finalizamos y mantenemos un seguimiento constante de lo que se haya encontrado. Dentro de los roles de la auditoría, se debe tener en cuenta que eh, estas personas son responsables de darle el alcance a la auditoría, evaluar cuáles son los riesgos que tienen, es decir, que se cumpla, que sí estén todas las personas que se requieren, en qué estado está el sistema de gestión. Adicionalmente, dar responsabilidades dentro de todo el proceso, establecer los procedimientos para los programas de las auditorías, determinar los recursos necesarios. Es decir, cuando ya se va a iniciar todo el proceso, toda la empresa se emprende ahora sí a revisar si los formatos están completos, a verificar si el procedimiento es claro. Entonces eso pues requiere unos recursos adicionales, tanto de tiempo, económicos, compromiso del personal, para que en ese caso se pueda tener un proceso de auditoría que de cierta forma no debería hacerse cuando llega la auditoría, que todos nos ponemos al día, o cuando llega la recertificación, eso suele pasar en todas las empresas, sino
hacer un proceso continuo que se cumpla para no colgarse ya, digamos, al final. Eso es algo bien importante. Adicionalmente, todo el proceso del mantenimiento de los registros es algo que realmente demanda mucho tiempo, pero gran parte está en que la alta gerencia se comprometa a que esta auditoría sea llevada a cabo con lo que se tenga directamente dentro del proceso. Bueno, ¿quiénes se relacionan con la auditoría? Pues entonces tenemos al auditor líder. Hablamos de, puede venir acompañado de otra persona que le diremos auditor normal, el auditado y el cliente. ¿Por qué? Porque en ese caso requerimos, digamos, la participación de nuestros clientes. A veces hacen unas auditorías bien interesantes para este proceso, para conocer, digamos, desde otra perspectiva cómo se está dando el sistema de gestión que tengamos implementado. ¿Cuál es la responsabilidad del auditor? Entonces, todo, como se venía mencionando anteriormente, la evidencia es basada en hechos. Todo lo que ustedes presenten de manera documental es lo que verdaderamente vale para el auditor. Eh, Él debe también evaluar las implicaciones y consecuencias de las observaciones que realiza durante la auditoría. Debe tener sumo cuidado, digamos, en el trato que tiene con el personal. Siempre ustedes se van a encontrar de pronto con auditores que son muy fuertes de temperamento, pero conocen muchísimo de la norma y tratan de explicar por qué les está, digamos, levantando algún tipo de hallazgo. Estos son esos auditores que les permiten a uno como caer en cuenta. Hay otros que de pronto no dan mayores explicaciones al respecto, entonces debemos irlos como llevando también, en el caso de que ustedes sean auditados, a que ustedes vean cuál es el punto de vista que él tiene, eh, sin generar, obviamente, desvíos o distracciones. Adicionalmente, siempre dar algo constructivo, como les iba diciendo, es decir, poder dar mucho más de lo que encuentra como hallazgo. Debe redactar muy bien las conclusiones, defender todo lo que él hace. Uno como auditor, digamos, tiene que ser muy cuidadoso en dar, digamos, todos los procesos de evidencia. Esto es muy importante. Debe comunicar y aclarar siempre los requisitos de la auditoría, informar los resultados, verificar la efectividad de las acciones correctivas. Esto lo hace cuando ya ustedes tienen en su empresa al director de calidad o un consultor externo. Él es una persona que pues nadie lo quiere en la organización realmente, porque es el que está ahí molestando todo el tiempo, pero fíjense que tiene una responsabilidad bastante alta para que eh, puedan salir avante y se pueda hacer una buena revisión del sistema como tal. Como les venía comentando, dentro de la selección de los auditores, es importante tener en cuenta sus conocimientos, sus habilidades y la experiencia que tiene de acuerdo con el alcance de la auditoría. Eh, Esto, pues, toda vez que si yo quiero, digamos, tener un buen conocimiento para poder determinar que ese requisito no se está cumpliendo por X o Y razón, pues también esa experiencia, pero mi profesión de base sea, digamos, un buen parámetro para asegurar que lo que estoy auditando verdaderamente tiene un significado bien importante para todo el sistema de gestión y para la organización como tal. Pero también no solamente el auditor tiene unas responsabilidades, sino el auditado. Entonces, esta persona debe estar muy pendiente eh, de recibir muy bien la auditoría, de dar todo el apoyo que se requiera, asegurar que esté el personal. Esto es bien importante porque cuando llega la auditoría, entonces el problema es que no sabemos, eh, no tenemos la persona que tiene el conocimiento, y eso es algo bien importante, que ese día esté presente, esté conectado, esté tranquilo, tenga todos los documentos y el material que esté asociado a su proceso.
Por eso digo que ya en los últimos días, cuando ya viene la auditoría, se ponen al día a verificar la información, pero digamos que siempre es importante que dentro de cuando somos los auditados, nos pongamos de acuerdo en entregar una persona que acompañe, guíe y esté pendiente todo el tiempo del auditor, y también ser como esa voz. Y cuando se inician las entrevistas, porque el auditor hace la entrevista pues con la persona que conoce, él siempre esté ahí en un acompañamiento permanente. Bueno, existen varios documentos que son importantes para iniciar la auditoría. Lo primero es que a mí me tienen que notificar. Esto les dejo un ejemplo aquí de más o menos cómo se notifica una auditoría, es cuando empieza, cómo se hace la reunión de cierre, cuál es el alcance, el scope of audit es el alcance que se va a dar, los nombres de las personas. Cuando les decía un observador, es aquel auditor que viene, digamos, en entrenamiento, es decir, que conoce, que quiere ir a conocer, pero realmente no interviene en el proceso y por lo general nunca firma, digamos, todo el informe de auditoría. Los procesos que se van a auditar y la firma. Entonces quedamos notificados de qué nos van a auditar. Luego, entonces tenemos, por ejemplo, un resumen. Este es el formato que va llenando el auditor, digamos, frente al proceso que está evaluando. Él lo va llenando. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un proceso que se hizo para ISO 9001-2008, y donde deja, digamos, plasmada toda la evidencia. Puede ser un formato tan largo como dependa del proceso que esté auditando. Luego tenemos el reporte de hallazgos en auditoría interna. Cada hallazgo se toma y se transfiere a una no conformidad o a una oportunidad de mejora, que son dos cosas totalmente distintas, y en eso debemos tener mucho cuidado. Entonces, dependiendo de el hallazgo, entonces el auditor define y con las personas que se audita, si eso ya es una no conformidad, es decir, que va en contravía del requisito de norma, o digamos que está bien, pero lo podemos mejorar para que quede, sí se está cumpliendo, pero se necesita más, digamos, para un requisito específico se le pone oportunidad de mejora. Y dentro del checklist de la auditoría interna, como se los muestro acá, entonces vamos a encontrar, ya que es una conforme, es cuando auditamos cada requisito de la norma, se colocan estos ítems. Y acá se coloca todas las observaciones del hallazgo. Aquí es conforme, no conforme, oportunidad de mejora, y en ese caso dejamos sustentado, digamos, todo el proceso. También es importante pues tener la lista de asistencia, quienes están ahí, quienes participan en las entrevistas. Adicionalmente, que ustedes conozcan muy bien quién fue el que auditó tal proceso, eso es bien importante. Y aquí se enmarca entonces, digamos que ya tenemos los documentos para poder hacer la auditoría. Hablamos de un proceso de auditoría que tiene la parte de alistamiento, que es la preauditoría, cuando ya ejecutamos la auditoría, y posterior a ella, cómo hacemos, digamos, el seguimiento como tal. Como les decía, entonces para poder iniciar las actividades hay que determinar el propósito, el método y el tipo de alcance, seleccionar los auditores, reunir y revisar toda la información y documentación necesaria y preparar la agenda. Aquí es algo bien importante en estos procesos, y es el tema de revisar toda la información y documentación para que como auditores, yo acá les estoy hablando en los dos escenarios, ¿no? Como auditores yo conozca muy bien el establecimiento, la empresa que voy a visitar, quién es la organización, qué procesos trabaja, qué se dedica. O sea, esa información es bien importante que el auditor la estudie antes de. Entonces, si hablamos de qué es una auditoría, es como un examen sistémico, metódico e independiente que se realiza para determinar si estas actividades y resultados relativos a todo lo que es la calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas, para comprobar si realmente se han llevado a cabo y si son adecuadas para alcanzar los objetivos previstos.
se ve un poco complejo, pero digamos que en resumidas cuentas es que yo estoy haciendo una verificación de que si me gasté muchísimo dinero implementando un sistema de gestión, por ejemplo, como el ISO 13485, y tengo mis procesos, mis procedimientos debidamente estructurados, y si mi objetivo, mi misión como empresa, todos ellos están apuntando a realmente a cumplir. La norma pues nos da obviamente unos requisitos específicos, pero la idea es saber si eso sí está funcionando y si está impactando como debe ser a lo que quiere mi organización. Entonces, resultan las auditorías para definir el alcance. La principal es cuál es la razón que motiva la auditoría. Si vemos que por lo general salen de las reuniones en la alta dirección, cuando se hacen todas las revisiones empiezan a salir, digamos, diferentes no conformidades y hallazgos, o por productos no conformes que se producen dentro de los procesos. Entonces, inmediatamente dice, no, mandemos auditoría interna para verificar bien este proceso, y lo verificamos todo, lo observamos, lo vigilamos a través de esta auditoría. Adicionalmente, ¿cuáles son los elementos o la documentación? Que es todo lo que se debe incluir respecto a la norma, las áreas o los departamentos, los llaman así, la organización que deben ingresar. Recuerden que un alcance de la auditoría, yo puedo solo auditar algunos procesos, no todos. Si me voy por los procesos estratégicos, si me voy por los procesos misionales, si me voy por los procesos de apoyo, en dónde está y dónde necesito ir a atacar y mirar qué es lo que está pasando y cuáles son los que deben ser explorados como tal. Dentro de la agenda de la auditoría, entonces hay que tener en cuenta el tiempo de preparación. Es decir, no voy a decir de hoy para mañana se arregla la auditoría interna, no, esos son casi unos 3 meses, 6 meses antes que se está preparando todo. Todos los elementos o las cláusulas o requisitos que se van a auditar, tener en cuenta pues cuántos son los departamentos, a ver cuántos auditores debo mandar. Dentro de los auditores, cuántos auditores, si va solo uno, si se encargan dos. Por ejemplo, para las áreas de apoyo siempre mandan como uno, pero ya para los que son misionales, sí van como en equipo. La disponibilidad y las reuniones previas de los equipos auditores para irles explicando qué quieren verificar. Dentro de la agenda, entonces para cada actividad se debe indicar eh, cuándo, dónde, quiénes. Y la organización que se va a auditar tiene que entender el qué, el cómo, el tipo de actividad que se va a hacer y el enfoque de la auditoría. Y esto es bien importante dentro de los que van a participar y con respecto a la actividad que se va a realizar para agendar, digamos, al personal. Dentro de los documentos, entonces estaremos hablando de, lo primero, hay que tener todos los registros al día, que es en donde más se demoran las empresas en hacer, digamos, la verificación. Todo lo que sean especificaciones, por ejemplo, fichas de seguridad del producto, si ustedes son fabricantes o en el caso de importadores, que traigan todos los certificados de análisis, los procedimientos debidamente documentados, los manuales, los informes que se generen, estadísticas, bueno, y todo el tema normativo. Todo esto que permita, obviamente, antes de la auditoría, eh, poder tener información legible, identificable y que sea recuperable. En ese caso, que se vea, digamos, que toda la información, no es que todo esté, digamos, en físico. Bueno, y si no está el físico, a eso se refiere recuperable, y si no está el físico, entonces, ¿ustedes qué hacen? No, tenemos un backup, este está en la alta gerencia, para los que solo les gusta la parte física. Y en la parte magnética no hacemos backups, tenemos la información en tal servidor o en este computador, se guarda backup en otro computador. Bueno, digamos que siempre la información esté asequible, conservar la información, todo lo que son históricos. Por ejemplo, si les quieren pedir
que eso no es muy habitual, pero pueden pedir de 3 años atrás, de 5 años atrás, registros para ver algún comportamiento, que eso es lo que ustedes, digamos, tendrán que presentar en el caso de que sean líderes de algún proceso principalmente. El manual de calidad sí es bien importante que esté actualizado con todo. Esta es una de las tareas que ustedes van a trabajar ahorita en el módulo 6, módulo 6 o módulo 5, en donde vamos a hacer el manual de calidad. Este es bien importante, lo vamos a ver porque él enmarca todo lo que se necesita, digamos, dentro de la documentación. Entonces, durante la auditoría, entonces tenemos todos los procesos de recolección y de verificación de la información. Entonces, ¿de dónde es la fuente? Recolección por medio de muestreo, evidencia la auditoría, es decir, que lo primero es que ustedes deben tener en cuenta es, bueno, ¿de dónde saco esta información? ¿Yo por qué lleno este formato? ¿Cómo hacen la recolección de la información? O, por ejemplo, cuando van a hacer verificación de lotes de producto, entonces, cómo hacen el muestreo, cómo organizan todo lo de inventarios, presentan la evidencia, evalúan contra el criterio, es decir, contra el requisito. De allí se desprendería sí o no un hallazgo de auditoría, se hace la revisión y se entregan las conclusiones, más o menos a nivel general. Dentro de la documentación, como les decía, entonces registros, procedimiento, el manual de calidad. La recolección de la evidencia, pues se hace de 3 maneras. Entonces, mediante las entrevistas que se hagan, cuando el auditor está verificando el procedimiento y dice, bueno, este es el procedimiento tal, pero aquí no están llevando el registro tal, entonces en ese caso él inmediatamente puede levantar un hallazgo. También en cómo hacen las actividades o las acciones, digamos, de los trabajadores, por ejemplo. Entonces ellos pueden ver que de pronto la persona no tiene la experticia o le están preguntando, ¿y si usted en este proceso eh, usted hace, digamos, la preparación de alguna mezcla, usted deja el registro en algún lugar? Y la persona le puede decir, no, no, yo hago la mezcla, la entrego al compañero, el jefe me la revisa, entonces uno ya entiende que esa persona desconoce totalmente del sistema, no registra la información, ahí pueden levantar un hallazgo como tal. Entonces, eh, dentro de los criterios de auditoría, esto es bien importante, por eso se enmarca tanto el tema de las competencias y habilidades de los auditores, porque muchas veces el criterio para auditar debe estar muy bien sustentado. Aquí cuando se refiere a información científica válida es cuando los criterios que se tengan en cuenta sean un acercamiento, por ejemplo, dentro de los indicadores de la organización o que hayan guías clínicas o protocolos. Digamos que estos, por ejemplo, para el caso de ustedes que manejan los productos que son sanitarios, tecnologías sanitarias, obviamente les van a exigir eh, que tengan evidencia o estandarización de procesos, porque de lo contrario, digamos, el auditor puede entrar a verificar que ustedes están haciendo algún tipo de ensamble o están utilizando algún proceso en contravía de normas ya estandarizadas, no estandarizadas. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la parte de productos de tecnologías sanitarias, entender toda la evidencia científica para decir por qué estoy llegando a este producto, por qué este producto cumple con estándares, por ejemplo, de biocompatibilidad, entonces, ¿dónde está la evidencia? El análisis de riesgos, por ejemplo, el que hicieron ustedes en el módulo 2, les pueden pedir, por ejemplo, pruebas de citotoxicidad, les pueden pedir muchas cosas, entonces en ese aspecto todo debe estar validado científicamente. Durante la auditoría, entonces, el líder del equipo auditor debe ir comunicando siempre cómo vamos en la auditoría, debe responder todas las dudas del auditado, eh, según sea lo que solicite. La evidencia recolectada
que sugiera un riesgo significativo para el auditado debe ser reportado sin demora. Es decir, por ejemplo, cuando hay procesos críticos, sobre todo en la parte de procesos de fabricación, en este aspecto es importante parar la auditoría e inmediatamente decirle si usted esto no lo tiene al día mientras estemos en el periodo de la auditoría, definitivamente ustedes no se certifican. O si es una auditoría interna, entonces tenerlo organizada, que no se encuentren registros, que el proceso no se haga de manera adecuada. Digamos que esto es gran parte el, esa doble vía, ¿no? El auditor frente al auditado siempre verificando para que él pueda ir, no, tráiganme tal cosa, necesitamos instalar, digamos, algún equipo adicional, eso también les puede pasar a ustedes, o que se deba hacer alguna adecuación dentro de las instalaciones para poder cumplir con el requisito y que ustedes no lo hayan tenido en cuenta y que sea crítico, entonces inmediatamente eso debe ser comunicado al auditado. Entonces, dentro de la reunión de cierre, esto es bien importante que se tenga en cuenta. Entonces, las auditorías externas, cuando hablamos de auditorías externas, es cuando viene un ente certificador a hacernos una certificación de alguna norma como tal. Y en las auditorías internas es cuando nosotros como organización podemos contratar un tercero para que nos haga la auditoría o tener un departamento interno de calidad que sean las personas que nos hagan, digamos, toda la revisión de los procesos. Entonces, en la reunión de cierre se presenta todos los hallazgos encontrados que se incluyen en el informe. Pero aquí en la reunión de cierre es cuando ustedes pueden hacer algún tipo de salvedad, de discutir si no están de acuerdo con algún hallazgo o que de pronto sí tengan la evidencia y en el momento no se la pudieron entregar al auditor. Mejor dicho, en esta parte es donde ustedes pueden dar, digamos, el ultimátum ya para que no se les vaya como un hallazgo de auditoría. Y que en esa reunión obviamente se comprometa la alta dirección en iniciar todas las acciones correctivas para poder hacer, digamos, bien el proceso. Adicionalmente, cuando ya se da el cierre, se plantea cuándo se hace la verificación, el seguimiento de todos los hallazgos, a ver cómo se cumplieron las acciones correctivas que se hayan establecido sobre los hallazgos encontrados. En este caso, si es una auditoría externa, entonces hablamos de si quedan certificados o no, si se les dejan requerimientos. Y asimismo, pues, la entrega del informe final y cómo será comunicado al grupo auditado. ¿Esto a qué se refiere? A que si el auditor en algún momento les indica toda la información que él recoge, digamos que él no la ha podido documentar completamente y requiere pues obviamente evaluar con el auditado si está de acuerdo, él se tomará algún tiempo, por eso dice que le será comunicado posteriormente el informe final. Hay empresas que cuando estamos en auditoría externa, hay empresas que se pueden demorar 8 días en poder entregar un informe. Si es auditoría interna puede ser 3 días o en la misma reunión de cierre hay unos que son muy ágiles y pueden lograrlo, entonces depende, digamos, del tipo de auditoría. Bueno, entonces pasa la auditoría, entonces está toda la preparación del informe, que es lo que ya les estaba contando. Inmediatamente entra revisión por la alta gerencia porque todo gerente de empresa, llámese presidente, llámese esta persona, debe y le encanta conocer cómo está su proceso, cómo está su sistema de gestión, en dónde están las fallas y conocer cuáles son las acciones correctivas que se van a implementar. Él las imparte inmediatamente con cada uno de los líderes de proceso, sus coordinadores o sus jefes de áreas, como se llamen, para poder decir cuándo se hace la auditoría de verificación, que es el seguimiento de cómo se implementan esas acciones correctivas. Entonces, cuando se hace la entrega de los hallazgos, se informan como
conformidades o no conformidades, como lo vimos anteriormente. Se debe indicar fecha, lugar, quién fue el auditado, el nombre del equipo auditor y la descripción y condiciones del hallazgo. Documentar bien ese hallazgo es bien importante. Entonces, en el hallazgo se debe colocar obviamente el documento o el registro que fue revisado, la acción requerida en términos de los requisitos establecidos en la documentación y verificar la medida correctiva una vez tomada. Eso es bien importante. Entonces, allí aparecen los que son esos hallazgos, si son no conformidades. Entonces, en algunas auditorías eso depende de la organización, pero digamos que este es el estándar en donde hablamos de que hay no conformidades mayores y no conformidades menores. ¿Dónde son las mayores? Que son las que no queremos en una auditoría. Por ejemplo, que ustedes encuentren que hay una acción que está contraviniendo totalmente la integridad del sistema. Muchas no conformidades para un mismo requisito, esa es una no conformidad mayor. Por ejemplo, una no conformidad de un producto que se encuentre y que no cumpla con las especificaciones. Una no conformidad puede comprometer el funcionamiento del sistema, es decir, que no se llenan los registros, que el procedimiento no va acorde con lo que se hace en la operación, eso va en contravía totalmente del sistema. Y una actividad menor es que no afecta la integridad del sistema de calidad y una que no compromete el funcionamiento como tal del sistema, es decir, que puede ser subsanable sin ningún problema. Entonces, como vimos, dentro de los hallazgos de auditoría, entonces hablamos de que hay una conformidad, es decir, yo puedo tener un hallazgo, pero está conforme porque lo miré, lo evidencié y está conforme, no quiere decir que yo tenga que sacar todos los no conformes, no, a veces puedo sacar hallazgos importantes de fortalecimiento del proceso, las oportunidades de mejora, puedo sacar riesgos, no conformidades, puntos débiles, puntos fuertes, de la mano de buenas prácticas, digamos, para ustedes en el hacer. Los hallazgos de auditoría, entonces hablamos de el sentido que tiene este hallazgo, el impacto que tiene sobre calidad del producto y operación del sistema, la causa principal, digamos que hay que empezarla a trabajar, hay que trabajar, digamos, en cómo es, dónde está el problema, aquí pueden utilizar diferentes metodologías de análisis. Luego, cuáles son los planes de acción que se van a hacer para atender cada uno de esos hallazgos o no conformidades y la manera de medir la efectividad de la solución propuesta. Aquí en esta parte es donde más se cuelgan, digamos, las empresas porque no hacen el seguimiento para ver si las acciones que se implementaron para mitigar ese hallazgo efectivamente fueron las adecuadas. Entonces, tenemos claro, conformidad es que se cumple con el requisito y no conformidad es un incumplimiento de los requisitos. Y de allí se emprenden dos tipos de acciones. Yo solo he venido hablando de acciones correctivas. ¿Por qué? Porque dentro de la primera parte del hallazgo, lo primero que se hace es corregir el problema. Y luego se pueden ya ir desagregando las preventivas. Entonces, las acciones preventivas son esas acciones para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable, es decir, es un riesgo latente en el cual se debe diferenciar con la acción correctiva, que es la que les he venido hablando, en que para realizarla no es necesario que se haya presentado ninguna no conformidad. Eso es claro. Y las acciones correctivas sí, definitivamente. Es corregir el problema directamente y son responsabilidad del director y no del grupo auditor, es decir, del líder del proceso y no del auditor. Y adicionalmente, si una organización pues tiene un grupo auditor internamente, ellos se encargan de hacer el seguimiento y verificación de esa efectividad de las acciones correctivas. Entonces, dentro del informe final se deben incluir alcances,
cuáles fueron los criterios y los objetivos de la auditoría, toda la agenda, cómo fue desarrollada, el nombre de los auditores, identificación de los documentos de referencia y la lista de descripción de los hallazgos en todo momento. Esta es la más importante. Y aquí es cuando hay que leer muy juiciosamente el informe de auditoría para que ustedes, si están siendo auditados, no les metan por ahí algo que ustedes no están de acuerdo. Entonces deben leer muy bien, por ejemplo, cosas que sean muy subjetivas, eso puede pasar, que se revele información confidencial de la empresa, que se vea, por ejemplo, un hallazgo descrito que apunte como a un juicio de valor frente a alguna persona en particular, eso no puede quedar en el informe, alguna declaración que no sea muy clara, ¿no? Que ustedes digan, pues, ¿qué quiere decir? Algo que sea también muy trivial y que no tenga mayor impacto, pero el auditor se pegó de eso y dijo, por ejemplo, que tenían que tener una cafetería y en la cafetería debían tener una cafetera. Digamos que ese tipo de cosas muy triviales, siempre que ustedes vean que sean unas observaciones claras y adicionalmente estar muy pendiente de que sean las que se presentaron en la reunión de cierre. Esa es bien importante. Bueno, la información del equipo de auditores con respecto a el grado de cumplimiento con lo establecido en la documentación, la capacidad del sistema para alcanzar los objetivos respecto a la calidad, decisiones respecto a recomendar certificación o registro, esto para cuando es auditoría interna, entonces si se certifican o no, y cómo se va a entregar el informe. ¿Por qué se habla de distribución? Porque digamos que todos los hallazgos van dentro de un proceso y para un proceso y ese proceso tiene un líder. Entonces a ese líder se le debe entregar todo el informe y lo que él debe iniciar, hacer su plan de acción como tal. Entonces eso depende de la distribución, cómo van a llegar a cada una de las áreas. Bueno, y que cumplan con los tiempos de entrega claramente. Bueno, entonces ya para finalizar esta parte, entonces, ¿qué se debe tener en cuenta para las competencias y evaluación de los auditores? Entonces, obviamente su formación de base, su experiencia laboral, que esté certificado como auditor, que tenga experiencias en auditoría, además que tenga conocimientos y habilidades, eso se lo da una buena certificación como auditor. Eh, una evaluación que él haya tenido, en algunas empresas hacen una evaluación previa, mantenimiento y mejora de la competencia, que vea que se esfuerza y que también tenga, digamos, un tema de inteligencia emocional, unos atributos personales bien importantes para que lo hagan ser un buen auditor. No todos pueden ser auditores realmente, porque o tienen una personalidad demasiado fuerte o pues son demasiado pasivos y en un proceso de auditoría debes tener un ojo muy clínico, debes estar muy enfocado, digamos, a todos los aspectos de identificar que el proceso sí está bien. Entonces es más o menos como la idea aquí nuevamente, hacia dónde va, digamos, todas las habilidades que debe tener y entre ellas algo bien importante, creo que habíamos mencionado algunas, aquí les dejo otras. Un auditor no nace de la noche a la mañana, debe ser una persona muy ética, de mente abierta, diplomático, muy observador, como les venía diciendo, muy perceptivo, adaptarse rápidamente, ser siempre orientado como a su logro, decidido, tener, digamos, unos razonamientos muy claros, porque cuando ustedes documentan un hallazgo, dirán ustedes, pues cuando ya lo ven escrito, muy chévere, pero escribirlo y redactarlo no es tan sencillo. Ser una persona muy segura, porque si ustedes ven un auditor que como que no sabe lo que está haciendo, inmediatamente ustedes dicen, no, pues imagínense cómo me está auditando este señor, un proceso sobre el cual ni siquiera está seguro. Siempre que tenga un enfoque a la mejora, por eso les decía antes, un auditor que tenga la capacidad de poderles indicar que algo está mal y por qué se está haciendo mal y si se siguiera haciendo así, qué impacto tiene al sistema y eso lo hace ver a uno y entender
claro, yo estoy haciendo algo en contravía del requisito y que tenga esa facilidad de colaborar. Entonces, como para ir cerrando, entonces tenemos, se inicia la auditoría, se revisan los procesos que se van a auditar, iniciamos la apertura de la auditoría, llega la reunión, iniciamos la auditoría, se levanta el informe, ahí va de la mano con la reunión de cierre, se realiza la auditoría de seguimiento y ahí termina. Es decir, la auditoría no termina acá en la reunión de cierre, sino cuando ustedes se han implementado ya las acciones correspondientes a los hallazgos encontrados. Entonces, en esa línea, bueno, nos queda claro, digamos, el proceso. Acá les dejo la importancia, obviamente, del conocimiento y las habilidades, pero de la mano para ese auditor es importante que tenga métodos y técnicas prácticos dependiendo del tipo de auditoría que estemos haciendo. Por ejemplo, que maneje muy bien la terminología relacionada con calidad, con gestión, con la organización, que conozca el producto. Hay temas muy técnicos en donde es muy bueno uno tener una persona que sepa hablar sobre mi producto específico, entienda que si yo le hablo de una potencia, yo pueda interactuar rápidamente. Que si yo le hablo de algún software de manejo, las variables que tiene en mi software, él me entienda. Entonces, fíjense que él va de la mano con, obviamente, todo el enfoque de gestión de calidad para que se pueda hacer una buena auditoría como tal. Entonces, aquí ya les estoy resumiendo ya para finalizar. Entonces, a través de la gestión de la calidad, sistemas de gestión de la calidad y modelos de excelencia, participación de las personas, los factores humanos, las competencias, el entrenamiento, toma de conciencia, aquí es bien importante, todo enfocarlo al proceso, no a las personas, eh, saber tener unos métodos de tratamiento de los riesgos, adicionalmente que tenga una relación de los sistemas de gestión de calidad y otros enfoques, que entienda los proyectos, los planes, la mejora continua, la innovación, el aprendizaje, que siempre esté basado en enfoques en hechos para la toma de decisiones, técnicas de evaluación de riesgos que las puedan tener, todo el monitoreo, requisitos para el proceso y equipos de medición. Los análisis causa-raíz son bien importantes para que, digamos, todas las habilidades se puedan tener, características de los procesos, productos, eh, que les permitan a ustedes, digamos, ver que la auditoría se enmarca, digamos, en este tipo de concepto. Acá les dejo, obviamente, la bibliografía para que la consulten. Recuerden que continúa en el módulo 7, hay una actividad bien interesante que son unas no conformidades para que ustedes entrenen un poco cómo hacer el análisis de los hallazgos y plantear planes de acción bien importantes cuando se enfrenten en su vida a un proceso de auditoría interna o auditoría externa. Entonces, les agradezco mucho que ojalá puedan ver este video, lo puedan entender un poco más allá con algunos ejemplos que les he dado y en esa medida, pues nos veremos el día de mañana. Muchísimas gracias.